Buenas noches. Personalmente, qué interesante después que terminan estos días de asueto, encontrarse y hacer un programa recordando muchas cosas interesantes como la revolución del 65, que eso jamás se debe olvidar a ningún dominicano. Vamos a hablar también del periodismo, vamos a hablar de la cumbre que es muy interesante para todos estos países y, ¿por qué no?, de la perspectiva política nacional, y esa conversación la sostendremos con el historiador, escritor político Fulgencio Espinal, que siempre es bienvenido aquí a Personalmente. En apenas segundos estaremos con ustedes. Esta noche, nuestro querido Fulgencio Espinal. Buenas noches, querido. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Siéntese por ahí. Un placer tenerte otra vez, Fulgencio. Te extrañábamos. Bueno, hace 7 meses que no daba vuelta por aquí. Estaba totalmente olvidado, marginado. No, jamás. Hay que decirle a la gente también que usted tiene su agenda, ¿eh? Usted tiene su agenda. Pero lo interesante es traerlo siempre. La gente me pregunta, y es verdad, hay que reconocer. ¿Y qué de Fulgencio? No lo lleva. Pues ya lo tenemos aquí. Buenas noches y agradecido. Buenas noches, Mayu. Fulgencio, decíamos en la introducción del programa que ningún dominicano nacido en esta tierra debe olvidar jamás el día de la revolución del 65. Eso queda sellado para siempre en todos los dominicanos. ¿Es así? Bueno, claro, porque ese día el pueblo dominicano hizo conciencia del reclamo de sus derechos, burlados por siglos. Y ese día el pueblo dominicano, que tuvo una esperanza y que después que vio caer la cabeza del tirano en el pavimento del malecón, superó las dificultades yendo a las urnas a elegir un presidente, pronto se encontró que una asociación de intereses integrado por la Iglesia Católica, los oligarcas y los militares trujillistas y residuos del Pentágono norteamericano malograron sus intenciones. Y el pueblo dominicano no hizo nada para evitar el derrocamiento de ese gobierno, de ese proyecto que fue frustrado, y que al pueblo dominicano, a través de una constitución que era un programa de realizaciones. En ese momento, Mayo, la Hacienda Fundación tenía 5 millones de tareas de tierra cultivable, y con eso se iba a hacer la reforma agraria. Las empresas de corte se iban a entregar a los trabajadores, estaban intactas. La educación iba a ser laica. Los trabajadores, picadores de caña, iban a ser dueños de los ingenios. No se hubiera privatizado, no hubiera terminado privatizada. Asimismo, en esas circunstancias fue que nosotros, el pueblo dominicano, año y medio después de el golpe de Estado, Juan Bosch dirigió personalmente desde Puerto Rico el movimiento conspirativo, que tenía aquí como coordinador al doctor Rafael Molina Ureña y tenía a José Francisco Peña Gómez
como... ¿Cuántos años tenían ambos? Peña Gómez Molina Ureña tenía 35 años, Peña Gómez tenía 27. Peña Gómez en el momento de la revolución tiene 27 años. Lo cumple en marzo y en abril es la revolución. Entonces, el Partido Revolucionario Dominicano, que había tenido experiencias en el exilio, organizando expediciones militares, la de Cayo Confites, la de Luperón, parcialmente la de junio del 59, entendió que era el momento de dirigir una conspiración para devolverle al pueblo sus derechos. Pero esa revolución es PRDista, es el PRD que lo organiza. Fuimos inclusive excluyentes, porque siempre Bosch se permitió cuidar, él vivía en Puerto Rico, y cuidar el aspecto de que en esa revolución fuera excluyente. Cuando decimos excluyente, en la dirección, solamente PRDistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profesor Juan Bosch había tenido en los Estados Unidos una entrevista con el senador Robert Kennedy, y el senador Robert Kennedy le dijo: después de la caída de mi hermano, los reaccionarios han tomado el poder en los Estados Unidos, y cualquier tipo de cambio de esa naturaleza no debe contar con elementos que den pretextos a esa corriente reaccionaria que imperaba en los Estados Unidos. Pero así fue. La revolución la anunció el doctor Peña Gómez. Los militares constitucionalistas eran abrazados a la Constitución, y los 200 y tantos civiles armados que habíamos formábamos parte de una vanguardia que debía de entrar, pero no sabíamos. ¿Quién aportó esas armas? Juan Bosch. Esas armas se tomaron en el ejército, esas armas se tomaron de los fortines del ejército, y otras, Juan Bosch mandó unos $10,000. En ese momento las armas se compraban fácil, y esas armas la aportó Juan Bosch. Nosotros estábamos en Loma de Cabrera, y allá se fue un oficial de castigo llamado Heriberto Veras Porrata, que dirigía la 32 compañía. Y ya el movimiento tenía extensión en el interior del país. Ahora, ¿quién es realmente la figura clave? José Francisco Peña Gómez, porque él es el que se encarga, Mayo, de regar el evangelio. Ese es el Pablo de la revolución. Peña Gómez cogió una constitución y todos los días le decía al pueblo lo que se perdió. Se perdió la reforma agraria, se perdió la reforma educativa, se perdió los pactos de los trabajadores con las empresas. A esa edad, él tenía el carisma y era tan confiable para esas cosas. No, la capacidad la tenía, apenas tenía. Y el poder de convocatoria también lo tenía. Porque era un gran orador. Es decir, en la primera reunión que se hace el 4 de octubre en Puerto Rico, a Juan Bosch lo derrocan el 25 de septiembre, y una semana después hay una reunión. Juan Bosch le dice: tú eres el mejor orador que tiene el partido, tú tienes que ir a la radio. Tú no tienes que organizar, la organización, la coordinación la hace Molina Ureña. Lo tuyo es hablar, la radio, y lo tuyo es hacer la conciencia constitucionalista. Okay. Y Peña Gómez, desde que Manolo Tavares Justo convocó al... Ese Peña Gómez ahí, ¿verdad? Ese es Peña Gómez, y esa promoción es el 50% del aniversario de la revolución. 50 aniversario. 50, sí, el 50 aniversario. De la Revolución de Abril. Decimos hija legítima del PRD, porque es hija legítima del PRD. Okay. Esa revolución la organiza el PRD. Y Peña Gómez, como yo te digo, es el evangelista, el que le hace conciencia a la ciudadanía de lo que se perdió con esa revolución. Un gobierno que no robó, un gobierno que no mató,
Un gobierno que lo que hizo fue promover las reformas. Entonces, solamente él tenía autoridad, solamente él, para decirle al pueblo el día 24 de abril, este es el momento de la revolución. Por eso, cuando se levantan los militares, la tarde del 24 de abril, a quien llaman es al compañero José Francisco Peña ahí lo Gómez. detienen ahí, Ahí lo llevan como detenido ahí. el compañero Peña Gómez va detenido, porque había tomado esa tarde a Radio Televisión Dominicana, Okay. junto a un grupo de locutores de una célula revolucionaria que había. Y Belisario Peguero Guerrero mandó a la policía a tomar, y ahí va él preso. Okay. Y ahí amanece en el Palacio de la Policía preso. Y temprano entonces, cuando el pueblo recibe a los militares del campamento 16 de agosto y del 27 de febrero que entran a la ciudad, entonces lo ponen en libertad. La reacción de él. La reacción popular lo ponen en libertad, y Radio Santo Domingo Televisión, entonces él vuelve a Radio Santo Domingo Televisión. De manera que ese protagonismo nadie puede discutírselo al compañero José Francisco Peña Gómez. Y el Partido Revolucionario Dominicano lo va a celebrar en toda su dimensión, lo va a celebrar en su justa dimensión histórica. Nosotros tenemos ya reconocimiento a las mujeres, a las compañeras, mujeres que se destacaron. Tenemos reconocimiento a periodistas, la revista Hora, por ejemplo. Cierto, único periódico, la única revista que se mantuvo abierta fue la revista Hora, dirigida por el doctor Molina Morillo. Le vamos a hacer reconocimiento póstumo a Sacha Bollman. Vamos también a celebrar actos religiosos. Le vamos a entregar vamos a hacer una gran movilización. ¿Cuándo es eso? El 24, no, es un programa, un programa que tomará desde el día 18 hasta el 1 de mayo. Un programa de actividades continuas. Conferencias, por ejemplo, en Barahona. El comando de Barahona fue un comando histórico. Barahona tiene grandes combatientes. Vamos a dar una conferencia en Barahona, vamos a hacerle homenaje a los legionarios que quedan vivos, a los familiares. Lo vamos a hacer en Santiago también, por ser la segunda ciudad donde hubo un conato, se levantó la aviación. Y también en La Romana. La Romana tiene una importancia porque ahí estaba el Sindicato Unido de La Romana y estaban las luchas obreras. Aquí se organizaron 3 grandes huelgas para preparar una insurrección. Primero, las huelgas son las que motivan el proceso de desestabilización del régimen. Y el Sindicato Unido del Centar Romana jugó un papel fundamental. Y La Romana fue uno de los pueblos que participó más gente en los comandos de la revolución. Pretendemos también hacer algo en San Francisco de Macorís, pero lo de San Francisco de Macorís está motivado para el levantamiento de San Francisco de Macorís, Florencio, que fue a mediados de mayo. Cada provincia, casi todas las provincias jugaron un rol importante. Una más que otra, lógico. No, déjame decirte, fundamentalmente las provincias del sur. Las provincias del sur participaron más, aunque el primer comando se formó en La Vega, porque Juan Bosch, con un grupo de veganos que encabezaba Domingo de la Mota y Rafa Gamundi Cordero, que eran gente ya de experiencia militar, Juan Bosch le dio mucho apoyo, iban a Puerto Rico. Entonces el primer comando fue el comando de La Vega. Un grupo campesino, Jima Bajo. Ahí se formó un comando campesino que entró a la capital. Los comandos que se formaron aquí en la capital fueron espontáneos, con el asalto a los cuarteles. El pueblo constituyó los comandos, la juventud, la Federación de Estudiantes Dominicanos, que dirigió Amin Jabel Hasbún. Ellos no estaban porque esas organizaciones eran controladas
por grupos marxistas. Y fue una organización totalmente excluyente. Efectivamente, excluyendo para no dar pretexto. Como quiera hubo una invasión. Okay. Porque el gobierno de Johnson, como dijo Robert Kennedy, ya estaba tomado por reaccionarios. Y pretextó, ya derrotado, en 4 días el pueblo derrotó al ejército reaccionario, en 4 días, increíblemente. Sus tanques fueron destruidos, ya sus aviones estaban... ¿Qué hacían los aviones con bombardear si ya el pueblo había tomado todo? Entonces el presidente Johnson tomó la ingrata decisión de invadir el país. Y ya entonces se transforma en guerra patria, que es otro proceso donde se destaca fundamentalmente el genio militar del coronel Camaño. Porque entonces, al no poder regresar Bosch, porque la invasión es para que Juan Bosch no tome el poder, entonces se discute una fórmula transaccional, una fórmula moderada que era la fórmula Guzmán, una especie de bochismo sin Bosch, ya que Guzmán era un hacendado y se iba a buscar una forma transaccional. Tampoco el gobierno de Kennedy, el gobierno de Johnson aceptó esa fórmula transaccional, que Johnson se la prometió a Rómulo Betancourt, a José Figueres y a Muñoz Marín, que fueron y lo visitaron. Y Johnson dijo que se sentía persuadido, pero que va, otra mentira. Se hizo una negociación, entonces no se aceptó, y entonces el coronel Camaño, la figura militar, ya Juan Bosch entendió que era necesario que al frente de este proceso entrara una figura militar. Y entonces es cuando el Congreso Nacional se reúne el 4 de mayo y decide juramentar al coronel Camaño, porque ya se sabía que era un gobierno en armas y que ya no podíamos tener con los Estados Unidos ningún tipo de esperanza. De ahí entonces viene ese proceso que se desarrollan los grandes combates, fundamentalmente el 15 y el 16 de junio, donde los norteamericanos, la operación era una operación de 2 horas de que para liquidar a Ciudad Nueva, y duró 2 días. Hubo decenas, cientos de muertos Florencio, en ambos bandos. ¿consideras tú que si esas circunstancias se presentaran en estos momentos, que ojalá no aparezca, los dominicanos tomarían la misma reacción? No. ¿Por qué no, Mayo? Ese es un proceso de maduración. La sociedad hoy en día está muy corrompida. La juventud está muy inmersa en la droga. Las instituciones están en un proceso de disolución. Ayer mismo, en las 7 palabras, escuchábamos inclusive una autocrítica de la propia iglesia, donde la iglesia decía que tenía que pedir perdón. Es más, yo creo que el perdón de la iglesia debe ser inclusive extensivo a su actitud contra el gobierno constitucionalista, contra el gobierno de Juan Bosch. Es decir, la Iglesia Católica, a mi juicio, que ayer los curas hablaban de una autocrítica, una rectificación, un pide perdón. Este 50 aniversario podría ser un momento de pedir perdón por la Iglesia, no entender que ese gobierno que siguió el pueblo, había que respetarlo y no ayudar a derrocarlo. Entonces, hoy en día, donde esas 7 palabras se pueden poner como una autocrítica al proceso no sirven los tribunales. El Congreso lo que hace es aumentarse sueldo. Las juventudes participan poco en política. Lo sagrado que era lo religioso, cuestionado. Entonces tú llegas a los antivalores están imponiéndose. Sí, los antivalores y ese proceso de disolución social. Entonces, no se puede comparar. Hoy en día no. Hoy en día no se puede comparar. Te voy a poner algo sencillo, pero que no lo es. Por ejemplo, el dilema que hay con los hermanos haitianos. Sí. Que están sutilmente
nos están arropando sutilmente. Y humanamente nosotros le hemos atendido en su problemática. Que ojalá no suceda, ni espero que suceda, pero a través de los años, 10, 15 o 20 años, vamos a estar arropados. No, y sí. ellos tomarán decisiones hasta políticas con nuestro país. Precisamente, ese es un tema que hoy nosotros lo hemos estudiado, y la misa del 28 de abril, que se va a celebrar en la Catedral Primada de América, esa misa está precisamente dedicado a eso, a la defensa de la paz y de la soberanía territorial, que la soberanía territorial es amenazada con esa presencia, con esa invasión pacífica Es así. de los haitianos. Pero si nosotros nos manifestamos ayer en contra de la intervención militar norteamericana, nosotros tenemos que ser coherentes frente a una presencia masiva, pacífica, que está prácticamente distorsionando la vida dominicana, totalmente. Se trata de la presencia de gente que prostituye las costumbres y está liquidando el medio ambiente. Y todo eso se hace con el compromiso de grupos económicos que necesitan, grupos oligárquicos, tolerar esa presencia a cambio de sus beneficios económicos. Entonces, hoy en día se retoma esa bandera, la bandera de la nacionalidad, la bandera de la soberanía nacional, y es el compromiso de trabajar precisamente para nosotros reafirmar nuestra soberanía territorial. Porque se ve, no en los dominicanos, sino institucionalmente, como un asunto de tolerancia. Y esa tolerancia entonces nos va a llevar a la desgracia. Bueno, acuérdate que un concurso de fuerzas internacionales que tienen Haití sobre la cabeza, y ese concurso de fuerza de naciones poderosas, hasta las propias Naciones Unidas, han creído que es la República Dominicana la que tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, la República Dominicana ha tenido que luchar contra eso. Y hasta cierto grado se fue tolerante. Yo creo que no, yo creo que la situación está cambiando. Yo soy de Loma de Cabrera, de Dajabón, por donde pasan los haitianos, y ya los haitianos lo están echando. Allá hay un general, el general Aguirre, que está haciendo el trabajo que ninguno hizo. Está echando, es decir, no están dejando pasar los haitianos. Y se está haciendo, solamente hay que tener una voluntad política. Y probablemente el gobierno está retomando la voluntad política. Ya el asunto de la regularización terminó prácticamente. ¿Y qué se va a hacer? Terminó. ¿Cuáles son los argumentos ahora que se van a buscar para poder deportarlos sin tener que humillarlos ni atropellarlos? No, pero claro, ningún país te soporta ningún país del mundo te soporta eso, que ilegales entren y salgan a su no, ninguno. Si aquí se tendrá que volver a eso, sí, a las repatriaciones, a las deportaciones, así como deportan dominicanos en Puerto Rico, pero eso es claro que sí. Entonces, precisamente esa es una de las grandes críticas que se le hace a la administración del presidente Danilo Medina, que tiene muchos aciertos, pero esa debilidad, no. Es bueno un mensaje, que los haitianos sepan que el que entra ilegal aquí, que el que se va, tiene que volver para allá, y que lo están devolviendo. Ahora, si no lo devuelven, Bien. bueno, bien, porque ese es nuestro territorio, ¿verdad que sí? Entonces, abril es un momento de esa reflexión, de toda la clase política. Porque fíjate, la revolución de abril fue tan popular que hoy no quedan golpistas. Es decir, la revolución de abril fue un ejemplo para toda Latinoamérica. Sí, fue un ejemplo para toda Latinoamérica, porque además Latinoamérica andaba inmersa en guerra de guerrillas, en 30 guerrilleros por allí, en foco, no. Ese es el momento inclusive de influencia de la Revolución Cubana, que la Revolución Cubana, Fidel Castro y el Che Guevara promovían las guerrillas. No,
Esta es una guerra muy especial. Es una guerra por el fortalecimiento del sistema. Las guerrillas castristas, las guerrillas izquierdistas eran por destruir el sistema. La guerra de abril es una guerra, precisamente la primera guerra, que es por consagrar el sistema. El sistema que los golpistas han destruido. La democracia que eso existe. Entonces, los Estados Unidos, el gobierno de Johnson dice, son rebeldes. No, nosotros no somos rebeldes, nosotros somos legalistas. Nosotros somos constitucionalistas. Ese es el papel que asume el Partido Revolucionario Dominicano. Por eso es la gran revolución democrática de América Latina. Y por eso todos los pueblos de América Latina la apoyan, todos los pueblos de América Latina, independientemente del papel que jugó la OEA como Ministerio de Colonia del gobierno de los Estados Unidos. Las movilizaciones que se dieron fueron multitudinarias en todos los pueblos de América Latina, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en todas partes, porque se identifica con lo que quería el mundo, que se pelee por la democracia, no contra la democracia. Ok. Juencio, vamos a una pausa. Muy bien, Mayo, seguimos. Bien, continuamos con Fulgencio Espinal, quien nos ha dado cátedra aquí de la política y de los valores también, ¿por qué no decirlo? Fulgencio, el Día de los Periodistas, que es tan interesante, un periodista cuando desempeña su papel como debe ser, obviamente. Hay algunos que lo desempeñan como consideren y uno tiene que respetar eso, ¿eh? Y en estos días de reflexión y todas esas cosas, veíamos al cardenal muy enfadado, porque el periodista lo que busca es la noticia, Fulgencio. Busca las informaciones donde se metan. Y si usted tiene primicia y un hombre de la iglesia tan importante como el cardenal, lo vi de una forma agria, se podría decir. No, fíjate, Mayo, es que cada cosa en su lugar. Tú no puedes ir a una rueda de prensa donde esa rueda de prensa se va a dedicar a temas religiosos, a tú introducir un tema político. Y si tú te pones a ver, el periodismo ya no tiene una maquinaria del Estado que mata, como en los 12 años. Aquí puede caer un periodista cumpliendo con su deber, luchando contra una fuerza marginal que es el narcotráfico. Algunos han perdido la vida. Ahora, ese instrumento del Estado de perseguir las ideas, de matar periodistas por las ideas, como se hizo con Orlando Martínez, con Goyito García Castro, con Plinio Díaz Martínez. Eso no, y aquí se garantiza la libertad de prensa. Ahora bien, el periodista que conquistó esos derechos tiene que entender que también él tiene deberes y él no puede violentar el aspecto ético en el desempeño del oficio, de la profesión. A mí me parece que no es ético que un medio que ha editorializado porque se declare una tregua política, una semana de reflexión, mande un periodista a una rueda de prensa, o el periodista lo haga, a hablar de política con el petrarca religioso que te da la entrevista. Esa pregunta no la hubiera hecho un periodista en Costa Rica, ni la hubiera hecho un periodista, mucho menos en Europa. Porque se supone primero que ese personaje no es político. Lo primero es que no es político. Y ha dado una rueda de prensa para hablar de aspectos religiosos. Quédate aquí, no te vayas. Quédate en la ciudad. Dedícate a la reflexión. Honra a Dios en su martirio. Entonces, 4 o 5 veces la misma pregunta. La misma pregunta, la misma pregunta. Entonces, te sacan de contexto y te ponen de noticia principal
la reacción, el reencuentro del personaje con sus antecedentes políticos. Y digo con sus antecedentes políticos porque no hay dudas de que los Rodríguez fueron políticos que enfrentaron a Trujillo. Y probablemente don Nicolás se reencuentra con eso cuando lo provocan, porque no tiene sentido entonces que salga como noticia de primera plana la noticia política y no la religiosa que queda, y la publica un medio que había editorializado exhortando a la reflexión y exhortando a la tregua política. Okay. Que el PRM viole la tregua política, porque el PRM estuvo violando la tregua política. ¿Cómo el PRM? El PRM, el partido de Luis Abinader. El Partido Revolucionario Moderno. Sí, el PRM, sí. Que el PRM viole las reglas políticas, okay, y se dedicara a hacer campaña electoral. Bueno, el PRM es político, es un instrumento político, y está metido, y aunque dice que respeta, no la respeta, pero tú lo entiendes. Ahora bien, que se use entonces ese servicio periodístico para deformar, para desnaturalizar la noticia que era religiosa. No, hombre, no. Eso no es ético en el marco periodístico. No lo es. No lo es, Mayo. Aunque tú digas que hay que buscar la noticia, no lo es. No lo es. Juancio, quiero aprovecharte. La Cumbre de las Américas, ¿qué te parece? La Cumbre de las Américas. Bueno, yo creo que la Cumbre de las Américas, alguna gente cree que esta reunión que se va a dar en Panamá el próximo día 15 podría conllevar a una ruptura, a un deterioro de las relaciones que se están componiendo entre Cuba y Estados Unidos después de 54 años de desencuentro. Por el caso de Venezuela, yo creo que no. Yo creo que las cancillerías cubanas y la cancillería norteamericana, el Departamento de Estado, en el marco diplomático, tienen que estar ya seguros de qué va a tratar Obama y qué va a tratar Raúl Castro. Es decir, ¿por qué? Porque esta declaración, si se quiere radical, del presidente Obama de considerar que Venezuela constituye un peligro para Estados Unidos, que no lo es, porque yo creo que Obama se dejó provocar. A mí me parece que se dejó provocar con todas esas sandeces de los dirigentes venezolanos, fundamentalmente de su presidente, que para todo Estados Unidos estaba en la sopa, y su crisis es una crisis de ellos, y no es una crisis que se les plantea el imperio. Entonces, la reflexión que ha hecho Felipe González, que quiere ir a defender a los presos políticos. Dice Maduro que él también el golpe de Estado y todo eso. No, pero precisamente eso te revela la incapacidad, inclusive, la incapacidad de esa clase política de Venezuela, hasta para tratar a personalidades como Felipe González, como si fuera un barredor de calle, ¿entiendes? Es decir, escuchar tú ese tipo de expresiones, porque ese gobierno sabe que no es verdad bajo ningún concepto que Cuba va a dejar esta gran oportunidad que tiene de integrarse a la sociedad de mercado, porque el comunismo ha sido un fracaso. ¿Y por qué Cuba ha dado ese paso? Porque sabe que necesita a los Estados Unidos. Entonces yo Maduro no lo entiende así. ¿Cómo? Maduro no lo entiende. No, Maduro probablemente le exige a Cuba, porque Cuba es Venezuela es el principal socio de Cuba, probablemente le exige a Cuba un sacrificio que sabe que Cuba no puede dar. Por eso ya nos vamos. ¿Tú crees que le podrían pedir algo a la República Dominicana allá en Panamá? No, en lo absoluto. La República Dominicana ha jugado respecto a Venezuela. Un papel correcto como tiene que ser. Okay. La República Dominicana no forma parte del socialismo del siglo XXI, en el que está Evo Morales y está Venezuela. Entonces, la República Dominicana ha jugado un papel de moderación. Es más, creo que la República Dominicana... Mira ya la seña que nos yo creo que la República Dominicana va a jugar un papel neutro. De conciliación. Okay. Con la autoridad que tiene para eso. Fulgencio, lamentable
Es que el problema es que no da tiempo. Para tratar ese tipo de temas no da tiempo. Ojalá tú me puedas volver a invitar, ¿verdad? Porque ¿Cuándo no, usted quiere que lo invite? Porque cuando se esté celebrando la conferencia. por Pero ejemplo, espérese, o antes pero de la usted me conferencia. avisa 3 o 4 días antes. No, tú me avisas, porque yo sé que Ok. este programa es muy solicitado. Ok. Es un programa muy concreto. Y es suyo, es suyo, Porque es este es un suyo. programa de familia. Ok, Mayo. así Este es un programa que lo ve La miles, familia, sí. miles y miles de gente. Agradecido por la visita a Fulgencio Espinal. Buenas noches.